Entonces, en el 6.12 nos dicen que tenemos un proveedor de internet, es básicamente para que veamos un escenario. Tenemos un operador de internet que ofrece internet vía satélite, con satélites geoestacionarios a los que los usuarios se enganchan utilizando una parabólica. El canal de subida utiliza frecuencias de 1 gigabit por segundo y el retardo de propagación desde tierra hasta el satélite es de 120 milisegundos. En el canal de subida se utiliza un protocolo ALOA ranurado, y en el de bajada, como envía solo el satélite, no hay colisiones y no es ALOA, simplemente envía el que tiene que recibir y ya está. Entonces nos dicen que utilizan paquetes muy grandes de 4000 bits, bueno, no tan grandes, eso es 500 bytes. Ah, no, de 4000 bytes, de los cuales 500 bytes son cabecera y el resto son datos de la aplicación. Y el servicio pues se vende a los usuarios de forma que a los usuarios se les vende solo 2 megabits por segundo de subida y 4 megabits por segundo de bajada. Entonces la idea es que en ese escenario queremos dar un servicio de radio sobre IP, es decir, que mandaremos canales de radio y esos canales tendrán una velocidad mínima que necesitan para funcionar. Entonces, como son en tiempo real, si yo consigo enviarle 64 kilobits por segundo de forma sostenida a alguien, pues le llega como para oír ese canal de radio, y si no lo consigo de forma sostenida, al final se parará y tendrá cortes y no funcionará la radio. Entonces, básicamente eso es crítico, que yo consiga enviar esa velocidad. Y lo que nos dice es que para enviar los datos, en principio nos planteamos dos opciones: utilizar un protocolo stop and wait con ventana 1 o un protocolo de ventana deslizante un poco más complicado con ventana mayor que 1, que conseguirá pues mayor velocidad. Entonces nos dicen varias cosas: qué valor de timeout recomendaría y que calculemos las velocidades máximas. Entonces lo primero, vamos a pensar un poco el escenario, que es un poco raro. Yo voy a tener usuarios. Esos usuarios tendrán una parabólica con la que pueden comunicarse con un proveedor de internet que estará en otro sitio. Entonces, fijaros que cuando yo envíe un paquete desde mi casa hasta el proveedor de internet, ese paquete tendrá que subir, yo lo enviaré al satélite y el satélite lo retransmitirá y lo escuchará este. Y los paquetes que tenga el proveedor pues para darnos a los usuarios los enviará al satélite y el satélite los reenviará para que los escuchemos todos. Entonces, aquí, claro, se supone que hay varios usuarios con sus casas y con parabólicas y todo eso. Entonces, claro, este canal de bajada es simple porque cuando yo envío, o sea, el satélite envía y solo envía él. Entonces, el que le toque el paquete lo recibe y ya está. Pero en subida tengo los casos del tema, pues el 3 o el que fuera. Básicamente, cualquier usuario puede enviar a la vez y el satélite solo podrá escuchar uno, entonces hay que usar protocolos de tipo pues, acceso al medio. Entonces, lo que nos interesa ahora entonces, bueno, se supone que aquí pues estará la conexión de este a internet y irá a donde sea. Ah, bueno, y aparte de eso, pues se supone que nuestro proveedor de servicio, que tendrá los ordenadores aquí, tendrá aquí su servicio de radio. Habrá aquí algún ordenador que envíe los datos del canal pues con música o lo que sea a los usuarios. Entonces, ¿cuál es el RTT aquí? Porque claro, lo que va a pasar ahora es que tiene que enviar paquetes pues al usuario de mi casa, por ejemplo. Y eso al final va a ser pues que este ordenador me enviará un paquete de datos y yo enviaré la confirmación, y cuando él reciba la confirmación me enviará el siguiente paquete de datos y yo enviaré la confirmación y irá a esta velocidad, a un paquete de datos pues cada tiempo de ida y vuelta. La cosa es que, aparte, como puede que se pierdan los paquetes, sobre todo puede que se pierdan los paquetes de vuelta,
porque habrá varios usuarios transmitiendo, tengo que pensar en este protocolo usar timeouts y usar un sistema de recuperación. Entonces, ¿qué timeout debe poner el emisor? Pues tiene que poner un timeout del orden, preferiblemente un poco mayor que el tiempo de ida y vuelta. Entonces, lo que quiero es calcular el tiempo de ida y vuelta. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ida y vuelta aquí? Fijaros que cuando el servidor me envía un paquete, ese paquete él lo manda al satélite y el satélite me lo manda a mí. Entonces, en el enunciado nos dicen que el tiempo de propagación desde Tierra hasta el satélite es de unos 120 milisegundos. Entonces, eso quiere decir que el tiempo desde Tierra hasta el satélite es de 120 milisegundos y el de satélite a Tierra es otros 120 milisegundos. Es decir que aquí 120 milisegundos más 120 milisegundos será el tiempo que tarde yo en recibir un paquete que haya enviado el emisor. Pero el tiempo que tarda en llegarme el paquete a mí. O sea, aquí aunque hemos sumado dos veces 120, eso no quiere decir que eso sea el RTT. Porque yo todavía no he enviado la respuesta. La respuesta serán otra vez otros 120 para que la respuesta vaya al satélite y otros 120 para que la respuesta vaya al operador. Entonces, aquí el RTT en realidad es dos veces eso, 240 milisegundos. Porque el satélite no es el emisor ni el receptor, es un punto intermedio solo. Entonces, el RTT que tendríamos sería 240 milisegundos. Entonces, con eso, si nos preguntan cuál sería un timeout razonable, pues un timeout razonable es algo un poco mayor que esto. Yo qué sé, si queréis podemos poner 250, 300, sí. Sí. Por eso, básicamente eso es lo que está diciendo, solo que he puesto el número que no era. O sea, es 120, esto es un lado del RTT y hay que multiplicar eso por 2, que son 480. O sea, 240 es la ida. Entonces, lo mismo. ¿Cuál sería un timeout razonable? Pues un timeout razonable es un poco más que esto. Pues yo que sé, 500 milisegundos, algo así. O aproximadamente 480 milisegundos. Cualquier cosa de esos órdenes, pues me parecería razonable. Eso es la respuesta a la pregunta A. La otra cosa que nos dicen es calcula la máxima velocidad de entrega de datos, de audio, del protocolo Stop and Wait en el caso de que el canal de satélite esté completamente descargado. ¿Qué quiere decir que esté completamente descargado? Si no hay más que un usuario utilizándolo, habrá muy poca carga y la probabilidad de que haya una pérdida, de que aquí haya una colisión y se pierda el paquete, será más o menos cero. Entonces, el decirme que está prácticamente descargado, lo que me está diciendo aquí es que no hay pérdidas y por lo tanto nunca entra en juego el timeout, sino que simplemente es la velocidad máxima que voy a conseguir. Entonces, la velocidad máxima que conseguiría sería pues cuánto envío en un solo paquete entre el RTT. Vamos a poner pues 0,480. Y el paquete de tamaño máximo que estamos usando, aquí nos dicen claramente que son 4000 bytes, pero de esos 50 son cabecera. Así que nos quedarían pues 3950 y eso. Entonces, datos serían 3950 bytes por 8 entre eso. Y con eso nos saldrá, pues, algo básicamente nos saldría eso, que son 65.000 y pico, 65 kilobits por segundo. ...65,8 kilobits por segundo.
Entonces, en ese caso, esa máxima velocidad pues no parece que esté mal, llega justillo, pero bueno, pues, es un poco más que lo que necesitamos. La otra cosa que nos dicen es, en la pregunta siguiente, ¿qué pasa cuando el protocolo, bueno, el mismo protocolo, pero si el canal satélite está cargado y pierde el 20% de los ACKs que envíen los usuarios? Y nos dice lo que había dicho yo antes. Claro, en este escenario, que se pierdan los paquetes de datos no es tan probable, pero los ACKs es muy probable que se pierdan. Estamos suponiendo que el proveedor envía los datos al satélite en un canal aparte y que ahí no hay colisiones. Pero los ACKs que envían los usuarios sí que los están enviando en un canal en el que hay más gente y puede haber colisiones. De hecho, podía haber puesto, en ese examen no se ponía, podía haber puesto que calcularais eso con ALOA, pero bueno, como era un problema solo de esa parte, pues no. Ya nos dicen que la probabilidad de pérdida es 0,2 y ya está. El 20% de los ACKs se pierde. Entonces, si se pierde el 20% de los ACKs, al final es que el 20% de los turnos estos, la confirmación no llega y se usa pues el temporizador que hayamos puesto. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos, pues es lo que decíamos el otro día. Habrá paquetes que vayan y vuelva correctamente en 0,48 segundos. Habrá paquetes que vayan, el ACK de vuelta se pierda y haya que volver a transmitirlo. Entonces esos paquetes tardarán varios turnos. Por ejemplo, este pongamos que tarda 3, el siguiente tardará 1. Entonces lo que calculamos aquí es el tiempo medio, o sea, el número de paquetes medio que voy a... el número de intentos medio que voy a enviar. Entonces, en lugar de decir que un paquete ocupa, o sea, tardo en confirmarlo, un RTT, voy a poner que el tiempo en que tardo en asegurarme que un paquete llega al otro lado va a ser, aquí me falta una T, 1 entre 1 menos la probabilidad de pérdida por RTTs. Esto era, por cierto, 0,48. Y aquí vamos a poner que hemos puesto pues un timeout más o menos igual que el RTT para hacerlo fácil. Entonces, si la probabilidad de pérdida es del 20%, esto nos saldrá 1 entre 1 menos 0,2 por el RTT. 1 entre 1 menos 0,2 es pues el inverso de 0,8. Entonces nos saldría 1,25. Entonces nos sale 1,25 RTTs. Entonces, cuando no hay pérdidas, en media tardamos 0,48 segundos en tener un paquete en el otro lado y estar seguros de que lo tenemos. Pero cuando hay pérdidas, como hay bastantes, nos sale que ahora tenemos 1,25 por 0,48. Y eso seguramente pues será 0,6. Que son segundos. Aquí también me dan segundos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora es como si esto fuera el RTT. La velocidad que alcanza este protocolo ahora sería los 3.950 bytes entre este 0,6. Y entonces eso nos sale 0,6. Me falta el por 8, o sea, es demasiado poco, ¿sabes? Me saldría 52,66. Entonces ahí me sale 52,66, 52 kilobits por segundo, más o menos. Entonces lo que ocurre es que en el caso real no podemos esperar que el canal esté descargado en el servicio de verdad. Entonces nos sale que la velocidad que sacaríamos es 52 kilobits por segundo y con eso no nos llega pues para tener claro que los usuarios recibirán 64 kilobits por segundo de forma continuada. En general, un usuario que esté escuchando la radio pues irá recibiendo
a 52 kilobits por segundo, entonces eso quiere decir que irá mal. Es lo que decíamos el otro día. Si yo estoy enviando desde el servidor que está aquí, estoy enviando un flujo a 52 kilobits por segundo, lo que pasa es que la información aquí se genera a más velocidad. Entonces yo puedo acumular y decir, aguanto, yo qué sé, 10 segundos y cuando tenga 10 segundos de radio se lo empiezo a mandar. Entonces él empieza a recibirlos y hace, si queréis, lo mismo. Aguanta 10 segundos y cuando ha acumulado 10 segundos lo empieza a reproducir. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando tiene esos 10 segundos va consumiendo esto, reproduciéndolo a una velocidad, va quitando datos de aquí a 64 kilobits por segundo, que es lo que tiene el canal de radio. Sin embargo, solo le llegan nuevos a 52 kilobits por segundo, así que tarde o temprano, de hecho más bien en unos pocos segundos, se le acabará y se le parará. Entonces, para recibir un canal en tiempo real tienes que tener más velocidad que la que está codificado el canal. Entonces, con ese... bueno, la respuesta C sería que en el caso de que haya un 20% de pérdidas, pues no nos vale el stop and wait para tener esta velocidad. Entonces nos dicen lo otro, pues si ya vamos a usar un protocolo de más n, nos dice que calculemos cuál es el valor de n que debemos usar para que funcione el servicio de radio, pues de forma correcta. Entonces, pues ahí básicamente lo que tendríamos es que al poner, si permitimos varios paquetes de datos por cada ventana, lo que pasa es que vamos a multiplicar esto pues por más velocidad. Entonces, con ventana 2 ya tendríamos pues en un caso máximo 128 kilobits por segundo o si hay errores podríamos pensar que tendríamos algo del orden de esto por 2. Entonces con eso ya parece que sería suficiente. En realidad, en teoría no hemos visto los modelos, las pérdidas cuando tenemos casos de ventana deslizante no son tan fáciles de ver, porque normalmente una pérdida lo que va a hacer es que separe la ventana. Le pasamos a otro por... Entonces, básicamente, ahí o sea, este estaba hecho para hacerlo aproximado porque es muy difícil hacerlo con esas condiciones. O sea, básicamente, por la ventana, al poner más ventana, básicamente multiplicas la velocidad por n. Entonces, aquí, normalmente con ventana n igual a 2, tendrías del orden de 100 kilobits por segundo y sería suficiente. Pero en realidad eso está suponiendo un modelo de errores que es un poco aproximado. Estás suponiendo también que básicamente una de cada... O sea, el 20% de las ventanas se pierden y hay que volver a enviarlas, lo cual es una aproximación pues buena, normalmente es mejor que eso, pero no hemos visto el modelo correcto para, como modelo, el que se pierdan paquetes en un protocolo de ventana deslizante. Fijaros que de hecho
en un protocolo de ventana deslizante, lo que va a pasar es que cuando hay una pérdida en una ventana, en general, normalmente no tienes que volver a enviar toda la ventana. Si, por ejemplo, estás mandando, pues yo qué sé, ventanas de 4 paquetes, una pérdida hará que se pierda uno de estos y que se pare desde ahí. Por ejemplo, si se pierde este, habrá que volver a enviar el 3 y el 4, pero el 1 y el 2 ya han pasado, por lo que en realidad va más rápido que volver a enviar toda la ventana. Aparte también, pues habría que hacer la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad de que se pierda algún paquete de la ventana? Entonces, ese no estaba hecho para que calcularais el modelo exacto. De hecho, me da la impresión que falta algo, que hubiera puesto alguna cosa más, porque es muy difícil de calcular así mismo. O sea, es muy difícil de calcular, pero es muy fácil de ver que en realidad con poner 2 ya es suficiente. Porque multiplicar por 2 ya te llega claramente para el canal de vídeo y aunque de audio, y aunque se pierdan, pues vamos, no se van a perder tantos como para eso. Eso. Y lo que sí preguntaba es si queremos ser capaces de enviar canales de audio de más calidad o incluso canales de vídeo, nos pregunta que digamos cuál es el máximo valor de n que tiene sentido utilizar en ese escenario. Entonces, ¿de qué depende el máximo tamaño de n que podemos usar en ese escenario? Pues básicamente aquí lo que pasa es que hay velocidades limitadas. Entonces nos han dicho, vamos a ponerlo en una nueva, nos han dicho que aunque, bueno, yo tengo el usuario, el satélite, el proveedor, nos han dicho que el RTT es de esos 480 milisegundos. Nos han dicho que el canal tiene una velocidad de transmisión de 1 gigabit por segundo. Pero en el fondo, los usuarios se les ha vendido un canal de subida que les permitirá enviar un máximo de 2 megabits por segundo y bajar máximo de 4 megabits por segundo. Eso quiere decir que en realidad aquí, aunque este canal sea de 1 gigabit por segundo, de aquí hacia Internet, o bueno, en realidad por aquí en algún sitio, yo tengo un límite de 4 megabits por segundo hacia ahí y 2 megabits por segundo hacia ahí. Entonces, el máximo tamaño de n tiene que ver con que, aunque yo le ponga más ventana, al final no voy a poder superar esta velocidad. Entonces, no tiene sentido que le deje, o sea, que utilice más ventana pues que lo que necesito para llegar a esta velocidad o a esta, la que sea mayor. Y aquí es mayor porque lo que ocurre es que si yo uso el protocolo de ventana deslizante para enviar datos hacia ahí, lo que ocurre es que pues los canales que envíe hacia el usuario como mucho van a poder ir a 4 megabits por segundo, entonces la máxima velocidad pues sería eso, el mínimo de 4 megabits por segundo o el n por el tamaño del paquete entre el RTT. Si usara también protocolos de ventana deslizante para ir hacia el otro lado, pues ahí sería también pues lo mismo, pero con 2 megabits por segundo. Pero lo que me preguntan en el problema es cuál es el máximo de n que tiene sentido que use el proveedor de los vídeos, o sea, de los audios. Entonces simplemente sería, pues eso, los 4 megabits por segundo, los conseguiría con n por 3.950 por 8 entre 0,480. Entonces ahí me saldría pues el n que sea, que será bastante, supongo. Entonces pondríamos 4 megabits por segundo. O sea, esto sería 4 megabits por segundo
en 480 milisegundos manda 1,92 megabits, ¿no? Entonces, este 1,92 megabits, que es esto por esto, es el máximo tamaño de ventana que tiene sentido utilizar. O sea, 4 megabits por segundo por 0,480 me sale 1,90, que no me acuerdo cuánto he dicho, 1,92 megabits, que es el máximo valor que tiene sentido de n por la ventana, o sea, n por el paquete. Entonces, dividiendo eso entre los 3.950, pues me saldría 400 y pico ventanas, o sea, paquetes. En realidad sea 486, pues 487 ya me dejaría alcanzar eso. O sea, aquí saldría, ese máximo se consigue con n igual a 487.